Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Esdras, capítulo 6, versos 1 al 3 y el 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. El pedido de Tatnai, representante del sátrapa, del otro lado del río, recibió la inmediata atención de Darío. Capítulo 5, verso 17. El decreto publicado contenía el permiso para retornar a Palestina, para construir allí el templo y para reunir dinero para ese fin, pero no mencionaba la decisión de Ciro de proporcionar fondos públicos para la erección del templo, como está en el capítulo 1, verso 4. Sin embargo, la copia del decreto que daba las instrucciones a los funcionarios del reino afirmaba claramente que el costo había de pagarse de la tesorería real. Capítulo 6, verso 4. En esta copia también hay especificaciones exactas en cuanto a los métodos de construcción. El resumen del decreto de Ciro y el decreto confirmatorio de Darío. El primer punto importante de la carta de Darío es una advertencia a los funcionarios de la satrapía, que estaban al otro lado del río, para que no interfirieran con la obra en Jerusalén. El lenguaje de toda la carta muestra que un rey fuerte y decidido gobernaba al país. Verso 8 al 10. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Darío confirmó el decreto anterior con otro suyo que sobrepasaban las generosas disposiciones del anterior. Darío debe haber tenido confianza en que los judíos no abusarían de su generosidad. Sin duda la integridad de los hombres como Daniel, Mardoqueo, Esdras, Nehemías y quizás otros habían impresionado profundamente a los monarcas a los cuales habían servido. Es probable que algunos judíos influyentes hubieran estado empleados en altos cargos administrativos en el interior del imperio persa. Quizá alguno de ellos tuvo que ver con la preparación de este decreto de Darío. El rey pedía
que su generosidad y buena voluntad fueran pagados con sacrificios y oraciones en su favor. Verso 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Puesto que Babilonia había sido parte de Asiria durante muchos siglos, pero finalmente había reemplazado a ese imperio al ocupar todo su territorio. Es posible que se emplee aquí el nombre de Asiria como sinónimo de Babilonia. Querido Dios, gracias por la manera en que tú conduces nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Nos gozamos al tener un Dios amante y fiel como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.